Queridos hermanos, para mí es un honor predicarles la palabra de Dios a los seminaristas. Hoy quiero decirles el porqué. Comenzamos con 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, no es palabra mía, es palabra de Dios, expresada por San Pablo, y lo hace de una manera muy elocuente. Escuchemos cómo dice la Reina Valera. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ese ahí es un lamento. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Repítalo. ¿Completo? Sí. Pues si anuncio el Evangelio, Si anuncio el Evangelio, si predico el Evangelio, y hoy lo hago mío. Si yo les predico el Evangelio, vengo a predicar la palabra de Dios, no tengo que gloriarme, no tengo que gloriarme, eso no es mío, eso no es que yo voy a llevarlo por mi cuenta, o porque yo le quiera amargar la vida a ustedes. porque me es impuesta necesidad. ¿Sabe qué significa impuesta? ¿Lo hace o lo hace? Me ha sido impuesta la necesidad. O sea, Dios lo impone, ¿captan? Y como Dios lo impone, lo manda, se hace una necesidad, seminaristas. El anunciar el Evangelio no es algo que ustedes pueden tomar la determinación como seminaristas y yo como sacerdote o los obispos como pastores de la iglesia. ¿Puedo tomar la decisión, lo hago o no lo hago? No, Señor. El anunciar el Evangelio se me ha impuesto y es una necesidad, claro, lo manda el Señor. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Y ese ay de mí era para San Pablo. Y ese ay de mí es para el padre Luis Toro. Y ese ay de mí es para los obispos. Pero ese ay de mí si no predico el Evangelio es de ustedes ahora y en futuro. Perdieron el tiempo, perdieron la vida. ¿Y por qué San Pablo dice ay de mí si no predico el Evangelio? Porque San Marcos capítulo 3, versículo 13, nos viene a recordar, y usted búsqueme Santiago 1, 21, y San Marcos nos viene a decir, Marcos 3, 13, ¿por qué es una necesidad y dónde se me fue impuesto? A ver. Jesús subió al monte y llamó a los que quiso. Seminaristas, aquí hay un detalle bonito. Ustedes no están aquí por casualidad, como los apóstoles. Tampoco fueron apóstoles, siervos del Señor, por casualidad. San Marcos dice que ellos fueron apóstoles porque al Señor le pareció bien. Llamó a los que Él quiso. ¿Por qué en el seminario Nuestra Señora del Pilar solamente hay, ¿cuántos seminaristas hay? 48. 48. ¿Y por qué no hay 100? Porque Dios quiso que fueran 48. ¿Y qué? Él quiso. Llamó a lo que Él quiso. Ninguno de ustedes puede decir que Dios no lo llamó. ¿Se imagina que el padre Romero, ¿qué llama usted? José Romero comience a decir, ¡ah! ¿Qué? Y nadie lo está llamando. Le patina el coco. Si él dice, ¡ah! Es porque escuchó que alguien lo llamó. José Romero, ¡ah! Y responde a la llamada. Si ustedes están en el seminario porque escucharon su nombre, alguien los llamó, el cómo, la forma, no sé, pero Dios los llamó y por eso están aquí. Llamó, otra vez, padre. Jesús subió al monte y llamó a los que quiso escoger.
a los que quiso escoger, ustedes son elegidos. Cualquier oreja de perro dirían en mi tierra. Ustedes son escogidos por Dios. Qué caché, qué lujo, qué elegancia. Es verdad que es un lujo, un caché, pero ¿para qué lo llamó? Y aquel tiempo llamó a 12 y ahorita lo llamó a ustedes 48. Y ellos fueron hacia él. Entonces Jesús instituyó un grupo de 12, Aquel tiempo era 12, ahorita ya van 48. a los cuales llamó apóstoles, ¿Y para qué lo llamó? para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar. Para mandarlos a... ¡Ay de mí! Ya, con razón. Pablo sabía bien que él había llamado, Jesús había llamado a los que él quiso para enviarlos a predicar. Y ay de mí si no predico el evangelio porque se me ha impuesto esa necesidad. ¿Y dónde? En San Marcos capítulo, el mismo San Marcos lo dice, 16:15, se impuso la necesidad. Vayan, es una orden, es una imposición, es un mandato. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y ay de mí si no predico el evangelio. El que crea se salvará y el que resista a creer será condenado. De modo que en manos de ustedes y yo, escuchen, Jesús les dijo: los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y cuando los envió a predicar, ¿cómo les mandó? Si a ustedes les parece, si les conviene, si están de acuerdo, si les nace, van y predican el evangelio. Vamos a ver qué dice. Vayan por todo el mundo. No les dijo si les parece. Les dijo, vayan por todo el mundo. Una imposición que se me ha dado y es necesario yo hacerlo. Y ay de mí si no predico el evangelio. Vayan por todo el mundo. ¿A qué? Y anuncien la buena noticia a toda criatura. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Queridos hermanos, si ustedes están en el seminario estudiando filosofía y teología, es por un solo motivo: para prepararse intelectual y espiritualmente, de forma que puedan llevar la palabra de Dios a los que no saben leer y a los intelectuales, a todos. Es una preparación. Pero el que se queda solo con la filosofía y se olvida que es el mandato impuesto, vaya y prediquen el evangelio, o el que se queda solo con la teología y se le olvida, vaya y prediquen el evangelio, perdió el tiempo y perdió el alma. Uy, padre, ¿cómo se le ocurre a usted eso, que perdió el tiempo y perdió el alma? Claro, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. Si usted predica el evangelio, usted es instrumento de salvación. Y el que no quiera creer lo que usted predica, usted cumplió con su tarea, pero el que no quiera creer, se condenará. Escuche. Pero el que no crea se condenará. Bárbaro. Si usted no predica el evangelio y la gente se condena, es culpa suya de usted, porque Dios lo llamó para que estuviera con él y para enviarlo a predicar. Y si usted predica y la gente escucha y no quiere creer, será condenado, pero no es culpa suya. Pero si la gente se condena porque usted no predica el evangelio, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Porque me fue impuesta esa tarea y no la cumplí. Pero antes de predicar, San Pablo dice que lo llamó para estar, San Marcos, ¿no? Le llamó para estar con él y para enviarlo a predicar. O sea, dos cosas importantes. Estar con él significa la oración, que un seminarista no puede fallar. Y le doy un secreto aquí entre nos. Si usted como seminarista ora 1 hora al día, mañana cuando sea sacerdote, orará 10 minutos. Si usted como seminarista ora media hora al día,
Estoy hablando de la oración personal de usted suya, el encuentro personal con Dios. Mañana usted como sacerdote orará 5 minutos, 2 minutos. ¿Y qué pasará? Será como un pitillo. ¿Sabe cómo un pitillo? Hueco por dentro. Vacío por dentro. Así será. Que ustedes, como son seminaristas, son rápidos de captar cuando los curas son vacíos por dentro. Anda. Ustedes son criticones, más que críticos. Criticones. Pero mañana van a ser igualitos. Porque lo que ustedes hoy hagan, mañana van a bajar. Porque ahorita se les exige, pero mañana nadie les va a exigir. Y tienen que rodar ustedes por su propia cuenta. Alumbrar por su propia luz. Hoy los curas, ¿a qué se esfuerzan los formadores? ¿Y tienen cuántos formadores tienen aquí? Como 7. Como 7, para que le vayan recargando la batería, recárguenle la batería, dígales y enséñeles, y a la pata de ustedes como niños chiquitos, recargándoles la batería, y usted dice, sí, pero mañana cuando salga ya del seminario, y usted dice, ¿quién me va a recargar la batería? Nadie. Más bien, le van a descargar las baterías. Y si usted no aprendió por su propia cuenta a recargar la batería, andará descargado. ¿Y para qué sirve un celular descargado? Para lo que sirve un cura descargado. Para nada. Así de sencillo. Pero bueno, entonces dice, nos mandó a predicar. Ahora Santiago, ven, Santiago 1, 21. En Santiago 1, 21 nos viene a decir, oye, la importancia de la palabra del Señor. Y usted busque a San Juan 8, 31. Mire cómo Santiago 1, 21 dice, en concordancia con San Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Fue una orden que se me dio y se me convirtió en necesidad porque no puedo fallarle al que me mandó. Pues me llamó para estar con él y para enviarme a predicar. Y cuando me envió a predicar, dijo, vaya y prediquen el Evangelio. No si usted quiere, si le gusta o no le gusta, si le nace o no le nace, si tiene ganas o no tiene ganas. A mí qué me importa. Usted me obedece. He dicho caso cerrado. No se hable más. Ahora verá si usted obedece o no obedece. De ahí que somos fieles al Señor o no somos fieles. Escuche cómo dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Desechando toda la maldad y malicia. Atención, escúchenlo. recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué tenemos que hacer los seminaristas y los sacerdotes? Otra vez, recibir. Con mansedumbre, No, pronuncia la palabra recibir. recibid con mansedumbre la palabra implantada. 2 cosas. Recibir, ¿qué significa? Que no hay que desecharla. Hay que aceptarla. Que no hay que poner resistencia. Hay que ser dócil. Recibirla. Abrir los brazos. Abrir la mente. Abrir el corazón. Recibirla significa un seminarista presto a escuchar la palabra de Dios. O un seminarista presto a leer la palabra de Dios. Eso significa recibir. Pero no dice solamente recibir. Otra vez, recibir. Recibid con mansedumbre. ¿Qué significa con mansedumbre? Con humildad, con sencillez, sin soberbia, sin prepotencia, sin orgullo, sin barrera, sin obstáculo. Con mansedumbre. Es la palabra de Dios. Y ustedes no se dan cuenta que siempre que se lee en la iglesia la palabra de Dios se recibe la iglesia nos enseña a recibirla con mansedumbre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y cuando termina dice el que está leyendo palabra de Dios, ¿y qué dice el pueblo? ¿Cómo se supone que se está recibiendo la palabra de Dios? Con mansedumbre. Te alabamos, Señor. No le pongo peros, no la pongo a juicio, la recibo mansamente porque viene del Señor. Esto es
palabra de Dios, entonces ya sé de dónde viene. Y yo como siervo, te alabamos, Señor. O como decía el profeta, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese es el defecto número 1 de los seminaristas del siglo XXI. Que mañana serán los curas y los obispos de la iglesia. Pero eso sí, no le cuenten a nadie. Pero dice la Biblia, deben recibir con mansedumbre. Repítalo de nuevo, recibid. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada significa sembrada, significa predicada. Implantada significa la que Jesucristo dejó y se extendió a través de los siglos. No cualquier palabra, la implantada. O sea, ¿qué significa implantada? Que usted no tiene que buscar una nueva palabra, tiene que agarrar la misma, la que se predicó hace 2000 años, la hace 1000 años. No tienen que inventar como los protestantes, que cada día van sacando novedades. No, es la que ya está implantada. Sigue. La cual, Esa palabra implantada, que usted y yo vamos a recibir con mansedumbre y vamos a predicar como una imposición necesaria que Dios me ha dejado, esa palabra, atención seminaristas, la cual puede salvar vuestras almas. si se lo traduzco al castellano, si usted lee la Biblia, a usted en el seminario no lo van a condecorar. Si usted tiene tiempo, como en el seminario no hay horario específicamente para usted leer la Biblia por su cuenta, entonces, si usted lee la Biblia en el seminario y la gusta y la saborea, a usted nadie lo va a felicitar. A usted nadie lo va a aplaudir. A usted nadie lo va a premiar. Nada. Usted no va a salir en el cuadro de honor. En el seminario cuando yo estudiaba existía el cuadro de honor. Para todo menos para que leyera la palabra de Dios. Eso no. Pero si algo debe estar seguro el seminarista que lea la palabra, que si ustedes reciben con mansedumbre la palabra de Dios, esa palabra podrá salvar vuestras almas. De eso se trata. Eso es lo que yo quiero descubrirle a ustedes. De lo que ustedes ganan si leen la palabra. O de lo que ustedes pierden si solamente estoy angelología y estoy anteología. Y no estoy en contra de la angelología ni de la teología. Estoy en contra de los seminaristas que estudian filosofía, pero no estudian la palabra. Estoy en contra de los seminaristas que estudian la teología, pero no leen la palabra. De eso sí estoy en contra. Porque la filosofía y la teología no le van a dar la salvación. Y ya los papas últimos han hablado de que los teólogos tienen que regresar a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La palabra de Dios. Necesitamos que ustedes y yo retomemos la palabra del Señor. Jesucristo lo dijo en San Marcos y usted lo va a buscar. Mire Jesucristo en San Marcos y mire el salmista en el Salmo 119, versículo 97. Mire San Juan 8:31. Escuche lo que dice San Juan 8:31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: A los que han creído en Él. ¿Qué le dijo Jesús? Atención, seminaristas. Si es palabra de Dios no puede fallar. Y si lo dijo Jesús es algo serio. No es un juego. Si ustedes no lo quieren creer es el problema de ustedes. Pregúntenme si me importa. A mí lo único que me importa es que un día ustedes lo sepan. Y ese día es hoy. Escuchen. si permanecen fieles a mi palabra,
Dos palabras. Dos palabras que a mí me importan. Primero, Padre, léala de nuevo, despacio. Entonces Las dos palabras. serán verdaderos. Si permanecen. Si permanecen. Esa es la primera. En torno a la palabra, dos cosas. Primero, ¿otra vez? Si permanecen fieles. La primera es permanecer. ¿Y sabe qué significa permanecer? No cambiar. Permanecer tiene dos significados. Uno, que usted no va a cambiar la palabra nunca. Listo, la palabra no se cambia. Jesús lo dijo y como Jesús lo dijo, así será. Permanecer significa que usted va a leer la palabra de Dios cada 1000 años. No, todos los días. Permanecer. Siempre. Ahora, ese permanecer no es cuando a mí me conviene, cuando a mí me nazca, cuando a mí me guste. Ese permanecer va acompañado de otra palabra. Permanece. Permanecer. Si permanecen fieles a mi palabra. Fieles. La segunda palabra es fieles. ¿Sabe qué significa fieles? Y no estoy hablando de los fieles de afuera. Fieles significa fielmente, sin montarle cachos al Señor. Fieles. ¿Para qué los llamó? Para estar con Él y para enviarlos a predicar la palabra de Dios. Y tenemos que ser fieles a la llamada. Dos cosas que no pueden fallar en la fidelidad con Dios. Uno, permanecer con Él. Dos, predicar la palabra de Dios. Pero nadie da lo que no tiene. Esas son las dos cosas. Y entonces aquí dice que hay que permanecer fieles. O sea, que ya tiene que ser un hábito donde llueva, truene o relampaguea. Quiera o no quiera, gústeme o no me guste, de tal hora a tal hora yo seminarista, porque el seminario no me va a dar esa hora en el horario, tengo que robarme esa hora. Yo tengo que leer la palabra de Dios porque yo soy hombre de la palabra. Y porque la palabra de Dios tiene que dar fruto en mi vida y en la comunidad. ¿Por qué la iglesia no se lo impone? Porque no se lo puede imponer, porque mañana si Él se lo impone hoy, mañana usted cuando sea cura ya no lo hará más. Pero si la iglesia se lo enseña y no se lo impone, es para que usted lo haga a conciencia y actúe por convicción, por fidelidad, por compromiso, por obediencia con Dios. Y ay de mí si no lo hago. Otra vez, Padre, si permanecen fieles. Fieles a mi palabra. No, si permanecen, Padre. Si permanecen fieles a mi palabra. ¿Fieles a qué? ¿A la filosofía? ¿A la teología? ¿A la palabra? Ahora, la filosofía nos ayuda a entender la palabra. La teología nos ayuda a entender, nos abre el entendimiento, es otra cosa. Jesús promete, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, escuchen, ¿qué tendrán? ¿Qué ganarán? Serán verdaderos discípulos míos. Mirémoslo ahora negativamente. Y si no permanecen fieles a su palabra, pero llegan a ser curas, ¿cómo serán? No serán, sí serán discípulos, pero no verdaderos. Repítalo, Padre, si permanecen fieles a mi palabra. Si permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Subrayen la palabra verdaderos. Si permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderos, que en castellano significa que si no leen la palabra, ¿serán discípulos de Cristo? Claro que sí. ¿Serán seminaristas? Claro que sí. ¿Cómo? ¿Usted no da cuenta de los pelados allá de la escuela o del liceo, sobre todo del liceo? Usted le pregunta, le están llenándolo en papel y le dice, profesión.
Y esa es la boca le llena de aire diciendo, estudiante. ¿Cuántas materias ve? 9. ¿Cuántas se le quedaron? 8. Profesión, estudiante. Y profesión, seminarista. Discípulo de Cristo. Y permanece en la palabra. Lee constantemente la palabra, porque se acuerda lo que dijo el maestro, ¿no? Mateo 4:4, no lo vamos a leer, ustedes ya la saben. ¿Para qué la voy a leer? No solo de pan vive el seminarista, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el seminarista que no lee la Biblia vive solo de pan. Y cuando uno está en el seminario come bastante. Bastante pan. Pero Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes serán verdaderos seminaristas, elijan, decidan. Aquí no hay otra. O frío o caliente, los tibios y los gomitos. No hay. O conmigo o contra mí. Verdaderos y falsos. ¿Cuáles son los verdaderos? Los que leen la palabra de Dios. Lo dijo Cristo, no yo. Yo no había nacido. ¿Cuáles son los falsos? Los que sí son seminaristas o sí son curas. Voy a decir una barbaridad. O sí son obispos, pero no leen la palabra de Dios. ¿No han escuchado ustedes hablar nada de los obispos de Alemania? Investiguen. Algunos obispos de Alemania, investiguen. Unas barbaridades. Porque no han leído la palabra de Dios y son obispos. Cuidado. Ustedes mañana pueden llegar a ser igual. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Y escuchen lo que viene, muchachos. Y conocerán la verdad. ¿Qué significa conocerán la verdad? Que nadie les va a caer a muela. ¿De qué manera él quiere que les hable? Que nadie los va a engañar. Que ustedes van a detectar las mentiras, por ejemplo, de los protestantes, así de una vez, ¡pácata!, las agarran del aire. Y si ustedes no permanecen en su palabra, no conocerán la verdad. Y terminarán como muchos curas diciendo, eso es lo mismo. Al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia. Hay que ser tolerante. Y hay que tener amor con esa gente. No estoy diciendo que no hay que tener amor, ni que no hay que ser tolerante. Estoy diciendo el error que se comete cuando no se lee la Biblia pensando que eso es lo mismo. ¿Por qué? Porque si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. O sea, van a descubrir cuando alguien les está mintiendo. Pero también van a descubrir cuando alguien les está diciendo la verdad. Y si no leen la palabra, ¿para dónde va Vicente? Para allá, donde va la gente.